nada, quería agradecerles todo el apoyo a Paula y a Macarena y todo el entusiasmo que nos han dado todo este tiempo. Y les voy a presentar a Martín Silfer y a Mauricio Muñoz, que han hecho un trabajo muy bonito sobre los efectos de las subvenciones en establecimientos públicos y pensando Bien, sí. qué quieren decir y para qué pueden servir. Así que sin más, los dejo para que los chicos tengan más tiempo de presentar. Muchas gracias, profesora. Bueno, como les mencionamos o sea, con mi compañero Mauricio Muñoz, les venimos a presentar el trabajo de efectos de las subvenciones sobre el rendimiento escolar. Básicamente, este proyecto lo que busca es medir los efectos que tienen las distintas subvenciones dirigidas a docentes sobre el rendimiento de los alumnos. Vamos a básicamente medir aquellas subvenciones que van dirigidas a todos aquellos que son denominados profesionales de la educación, que se entiende por ello a toda aquella persona que obtiene un título docente y que de alguna u otra manera ejerce el rol de docencia. Y por otro lado, trabajaremos con las subvenciones entregadas a escuelas municipales y particulares subvencionadas, que nosotros dividimos en aquellas que dependen del rendimiento del docente y aquellas que no. Es decir, vamos a tratar de medir el efecto de los incentivos que estas subvenciones tienen sobre los docentes, o es el mecanismo que nosotros creemos que por el cual se transmite al final una variación en el rendimiento de los alumnos. Entonces, como motivación general, primero que nada, sabemos de que al final la educación, el estudio de la educación es bastante interesante porque tiene bastantes conexiones con otros sectores o otros ámbitos, por ejemplo, la salud, la pobreza, entre otras varias. Perdón a todo esto, estar con el celular, pero la cámara de mi computador no funciona. Y en particular, también creemos de que el estudio, o sea, el estudio de la educación temprana en los alumnos es bastante importante, y el rol que ejerce el docente sobre la manera en la cual el alumno aprende también puede ser un poco relevante para después su vida laboral o para su desarrollo personal. En particular también tenemos la motivación de que nosotros partimos con este proyecto el año pasado durante pregrado en Econometría 2, y cuando se lo presentamos a la profesora Florencia, ella se vio bastante interesada en continuar con el proyecto. Entonces fue una buena oportunidad para continuar con nuestra investigación. Entonces, Mauri. La literatura previa básicamente está bastante dividida sobre el efecto que tienen las subvenciones o los, los incentivos económicos hacia docentes sobre el rendimiento. Hay gente que básicamente indica de que el efecto es negativo, otros indican de que el efecto es positivo, y hay terceros que indican de que al final el efecto depende del país y del mecanismo por el cual se transmiten dichos tipos de incentivos. En particular, nosotros vamos a trabajar con datos del Minedu. Se puede decir que aproximadamente el sueldo promedio el sueldo promedio de los docentes a 2018 está entre los 900.000 y los 3 millones de pesos, que depende en parte de las condiciones socioeconómicas del establecimiento, del porcentaje de alumnos prioritarios, entre otras cosas. Y el monto con el que nosotros vamos a trabajar es aproximadamente 800.000 pesos anuales. No es un gran monto a nivel mensual, pero creemos que a nivel anual es igual bastante relevante. Entonces, si descomponemos las subvenciones con las cuales nosotros vamos a trabajar, vamos a observar de que la mayor proporción de estas van a provenir de salarios fijos. Entenderemos aquí que dividimos el monto entregado a docentes que trabajan en niveles socioeconómicos de establecimientos bajos, medios, altos. En la mayor parte observamos de que las subvenciones fijas son la mayor parte de estas subvenciones, mientras que las variables van en aumento en la medida que el nivel socioeconómico del establecimiento aumenta. Esto será relevante después para el análisis econométrico que haremos al final. Durante el trabajo, lo que hicimos fue básicamente generar una base de datos con la base de datos SIMSE, donde nuestras variables
de rendimiento del alumno va a ser básicamente las CIMSE de matemática y lenguajes promediadas a nivel establecimiento, vamos a hacer datos a nivel panel, para los alumnos de cuarto básico entre los años 2014 y 2018. Obtuvimos algunas variables de control también, como el sexo del alumno y otras variables del alumno, otras variables de los docentes y otras variables del establecimiento y de la comuna. Por otro lado, nuestras variables de interés en este caso, como había mencionado, eran las subvenciones que se le entregan a los docentes, y estas las dividimos entre subvenciones fijas y subvenciones variables, o sea, que dependen o no del desempeño del docente. Y estas las obtuvimos de los datos abiertos del Mineduc, también entre los años 2014 y 2018. En particular, para las subvenciones variables, la que prima siempre es la asignación del Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, mientras que en las fijas hay una sustitución entre nivel socioeconómico del establecimiento entre la adicional especial y la del profesor encargado. Entonces, recapitulando, la idea que nosotros queríamos investigar es básicamente medir cómo impactan las subvenciones entregadas a docentes que trabajan en establecimientos educacionales municipales o particulares subvencionados sobre el rendimiento de los docentes, con el mecanismo que nosotros creemos que es el esfuerzo que los docentes ponen sobre la manera en la cual ellos enseñan. Bueno, yo soy Mauricio, voy a comenzar mostrándoles nuestro modelo econométrico. Hicimos dos, primero que nada uno a nivel establecimiento y uno a nivel alumnos. En el caso del nivel establecimiento tenemos un vector de variables explicativas que mantiene de subvenciones y además otras variables de control para el establecimiento, para la familia del niño y para los docentes de cada prueba SIMS, seguido por un vector de efecto fijo comunal y un efecto fijo temporal. Estas dos regresiones son regresiones por efecto fijo que nos ayudan a explotar las variaciones que existen dentro de cada comuna a lo largo del tiempo. Para el modelo de alumnos tenemos una composición similar, sin embargo aquí agregamos unas variables a nivel alumno. Específicamente las variables que tienen que ver con el ingreso familiar del alumno, donde en el modelo del establecimiento lo capturamos a través del grupo socioeconómico al cual pertenece el colegio. El estudio lo realizamos para la prueba SIMSE de matemática y lenguaje por separado, y también usamos las variables explicativas por nivel y también en logaritmo, porque quizás pensamos que podía ser posible encontrar relaciones marginales decrecientes del dinero en los rendimientos académicos. Pero en honor al tiempo vamos a mostrar solamente los resultados para nuestro estudio a la prueba SIMSE de matemáticas y con las variables explicativas en nivel. Bueno, en nuestra primera regresión para el modelo de nivel de establecimiento, encontramos resultados bastante interesantes, principalmente que las subvenciones variables que dependen del desempeño de los docentes son significativas, positivas y de una magnitud considerable, mientras que las subvenciones fijas, que son ajenas al desempeño, son también significativas, pero son de una magnitud menor. En este caso, solamente en este caso mostramos la variable explicativa de nivel y en logaritmo para mostrar que nuestros resultados son consistentes con ambos casos y también son consistentes para la prueba de lenguaje. Además, realizamos 4 regresiones, que la principal es, o sea, la inicial es solamente con la variable explicativa, y luego vamos agregando las variables de control que tienen que ver con docentes, luego docentes y establecimientos, y finalmente agregamos las de familia. En nuestro siguiente modelo se mantiene la consistencia de los resultados, principalmente el de las subvenciones variables, donde vemos que son magnitudes similares, mismo signo, también significativo. Sin embargo, en las subvenciones fijas vemos que son menores en magnitud, no son siempre significativas. Bueno, y la metodología es la misma, los cuatro modelos, agregando a poco las variables de control. Luego decidimos hacer un análisis social. Hicimos diferentes regresiones separando los establecimientos por distintos niveles socioeconómicos. Y también encontramos resultados bien interesantes que nos muestran que los efectos marginales son mayores para los establecimientos que son de un grupo socioeconómico menor. Cabe destacar, sí, que como estamos trabajando en el universo de establecimientos municipales y subvencionados, la muestra para el grupo socioeconómico alto es baja, por lo tanto sus resultados no son muy ilustrativos. Pero si nos enfocamos en los demás grupos socioeconómicos, podemos ver que los resultados son significantes
y son consistentes tanto para la prueba de matemáticas como para el lenguaje y tanto también para logaritmos. Y bueno, nuestra conclusión, la principal, es que encontramos evidencia estadística para afirmar que existen relaciones entre las subvenciones, específicamente la variable, que depende del desempeño de los docentes, en el rendimiento de los alumnos según la prueba Simpson. Y también descubrimos que dichas subvenciones poseen mayores efectos marginales cuando los establecimientos pertenecen a grupos socioeconómicos más bajos. Sin embargo, no pudimos concluir resultados para los efectos, para las subvenciones fijas, ya que no fueron significativas en todos los casos, y en los casos que fueron significativas tuvieron diferentes signos en algunos estudios, por lo tanto no podemos decir con exactitud cuál es el efecto. Y por último, decidimos agregar una propuesta de políticas públicas que tenga una orientación a aumentar las subvenciones variables a docentes por dos razones. Una básicamente por el gráfico que mostró mi compañero Martín, podemos ver que la suma de las subvenciones son más altas para establecimientos de grupos económicos más altos, pero además las variables eran mucho más grandes, y además mostramos que los efectos marginales son mayores del dinero para los grupos socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, una política que aumente la asignación para docentes de grupos socioeconómicos más bajos puede tener un buen efecto redistributivo, además de una mayor eficiencia de los recursos públicos. Bueno, y finalmente, un especial agradecimiento a nuestra profesora, que ha sido un gran apoyo para nosotros, tanto en lo académico como en lo emocional. Tuvimos hartos problemas con los datos y siempre estuvo ahí para apoyarnos, así que muchas gracias a la profe y también muchas gracias al programa por la instancia, la oportunidad. Nosotros por lo menos nos gusta mucho la investigación y queremos llevar este proyecto más adelante, así que muchas gracias.